Esta es su cita con la noticia comentada con la perspectiva desde la fe católica. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares. El estado de Missouri en Estados Unidos prohíbe el aborto cuando se detectan latidos del corazón del feto. Y en España aumentan ataques a la libertad religiosa en un 20%. Empezamos el programa con noticias de Estados Unidos, donde el gobernador de Missouri prohibió el aborto después de detectarse los latidos en el corazón del feto. El pasado 24 de mayo, el gobernador de Missouri en Estados Unidos, Mike Parson, promulgó una ley que prohíbe el aborto después de las 8 semanas, tiempo en el que es posible detectar los latidos del corazón del feto en el vientre de su madre. Es importante que esta legislación se haga en este momento. Por eso trabajamos hasta las 6 de la tarde el viernes. La ley de Missouri por los no nacidos entrará en vigencia el próximo 28 de agosto y solo incluye excepciones cuando la vida de la madre está en peligro, pero no ante embarazos por violación o incesto. De acuerdo a Parson, al firmar este proyecto de ley, se envía una fuerte señal de que en Missouri se defiende la vida, se protege la salud de las mujeres y se aboga por los no nacidos. Por otro lado, los médicos que practican abortos después de las 8 semanas podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión y perder permanentemente sus licencias profesionales, mientras que las mujeres que soliciten esta práctica no estarían sujetas a un proceso judicial. Además, la ley prohíbe abortos por raza, sexo o diagnóstico de síndrome de Down e impide que esta práctica sea realizada a un menor de edad sin el consentimiento por escrito de algún padre o tutor legal. La nueva normativa de Missouri se suma a la de otros estados que tienen la esperanza de revocar el fallo de Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos el 22 de enero de 1973. Y hablando justamente sobre el derecho a la vida de niños por nacer, les comentamos que el Papa Francisco se pronunció nuevamente contra el aborto y señaló que ningún ser humano es incompatible con la vida. Escuchemos. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con los participantes de la conferencia internacional Yes to Life, o en español, Sí a la Vida, a quienes les habló de manera muy clara sobre la importancia de defender la vida de los más débiles. Ma nessun essere umano può essere mai incompatibile con la vita. Ningún ser humano es incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, de un padre y una madre, de los abuelos y de los hermanos. Ese niño necesita ser acogido, amado y cuidado siempre. En su discurso, el Santo Padre habló acerca de los avances médicos y aseguró que ante estos progresos se hace indispensable tener en claro no solo el objetivo de curar, sino también el valor sagrado de salvar la vida humana, cuya protección sigue siendo el objetivo final del ejercicio médico. L'aborto non è mai la risposta che le donne e le famiglie cercano. El aborto nunca es la respuesta que buscan las mujeres y las familias. Más bien, es el miedo a la enfermedad y la soledad lo que hace que los padres vacilen. Las dificultades prácticas, humanas y espirituales son innegables, pero precisamente por esta razón son urgentes y necesarias acciones pastorales más incisivas para sostener a los que tendrán hijos. Finalmente, el Papa culminó su discurso subrayando que es necesario crear espacios y redes de amor a los cuales las parejas puedan recurrir. Es muy claro el mensaje que nos deja el Papa Francisco en contra del aborto y cómo no es la salida para ninguna persona. Todas las personas merecemos tener vida y cada niño que llega a una familia, que llega al vientre de una mujer, es una bendición, es una alegría y cambia la historia familiar. Lo podemos ver en nuestras propias vidas. Los niños cercanos que llegan siempre son una bendición. Así que tenemos que apoyar muchísimo a las mujeres embarazadas y también desde todas las instituciones tenemos que trabajar para que
puedan pues tener ese consuelo, esa ayuda para que sigan adelante con su embarazo y no se dejen engañar por el aborto. El Santo Padre habla por la mayoría de las personas seguramente y de esa manera justamente despierta nuestra conciencia para que sepamos defender la vida. Y lo vemos reflejado justamente en este movimiento pro vida que crece en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos de una manera particularmente dramática. Ya van 12 estados en los cuales la ley ha pasado o ha sido introducida o ha sido bloqueada por las Cortes. Todo esto eventualmente llegará, claro, a una decisión seguramente de la Corte Suprema y esperemos que la composición de la Corte juegue el papel clave que debe jugar para que el Estado deje de ser una imposición por parte del gobierno federal en los Estados Unidos y cese ese pésimo ejemplo de Estados Unidos, el país de las libertades y los derechos que lamentablemente durante gran parte del siglo XX se convirtió en el máximo promotor del aborto. Por otro lado, en una reciente publicación del Papa Francisco en su cuenta de Twitter, el Santo Padre afirmó que hoy, más que en los primeros siglos, hay mayor cantidad de mártires cristianos. Veamos. A través de su cuenta en Twitter, el Papa Francisco manifestó a inicios de esta semana que actualmente hay más mártires cristianos que en los primeros siglos. El Santo Padre expresó que hoy en día muchos cristianos son asesinados y perseguidos por el amor a Cristo y dan su vida en silencio porque su martirio no acaba siendo noticia. No es la primera vez que el pontífice se refiere a los mártires cristianos de la actualidad. Como se recuerda, el 26 de diciembre de 2018, en el día de la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, el Santo Padre escribió también en su cuenta de Twitter que la Iglesia crece con la sangre de los mártires, hombres y mujeres que dan su vida por Jesús. Y en junio de 2017, en una audiencia general sobre la esperanza de los mártires, el pontífice aseguró que es sorprendente ver la fortaleza con la que estas víctimas enfrentaron la prueba. En aquella oportunidad, el Papa Francisco pidió a Dios que siempre dé la fuerza necesaria para ser sus testigos y permita vivir la esperanza cristiana, sobre todo en el martirio escondido de hacer el bien y con amor los deberes de cada día. En otras informaciones, el Papa Francisco recibió a los participantes de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internacional y durante su reunión les explicó que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. El Papa Francisco recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internacional. Durante su discurso, el Santo Padre explicó que la peor discriminación que pueden sufrir los pobres es la falta de atención espiritual. En ese contexto, el pontífice resaltó que los más necesitados tienen una especial apertura a la fe, ya que necesitan a Dios. Por ello agregó que quienes sirven en Cáritas deben tener en cuenta 3 aspectos importantes: la caridad, el desarrollo humano integral y la comunión. Por otro lado, luego de resaltar que la caridad debe vivirse con espíritu de pobreza y entre los pobres, el Papa Francisco alentó a estar atentos para no caer en vivir una caridad hipócrita o mentirosa. Al finalizar, el pontífice animó a los integrantes de Cáritas Internacional a seguir contribuyendo con alegría para que crezca en el mundo el reino de Dios, un reino de justicia, de amor y de paz. Ahora les contamos que en su informe anual el Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia de España reveló que en el último año los ataques a este derecho fundamental aumentaron en un 20%. Para hablarnos sobre este preocupante hecho nos conectamos vía Skype desde España con María García, presidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia. María, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias. Cuéntanos, María, ¿por qué han aumentado los ataques a la libertad religiosa en España? Porque una parte de la sociedad busca que la religión desaparezca de la vida pública y que los creyentes no se manifiesten como tal en la sociedad. El año pasado registramos 166 casos y este año hemos recopilado 200 ataques. María, ¿y qué tipo de ataques son los que tienen mayor lugar en España? La mayor parte es lo que llamamos laicismo beligerante, es decir, que quieren eliminar símbolos religiosos, la religión de la vida pública. Y esto es debido principalmente a algunos partidos, especialmente los de extrema izquierda, como Podemos.
Pero también han aumentado los ataques a templos, que es lo que nosotros consideramos más preocupante. De 44 casos en 2017, este año hemos llegado a 53. Y pues este número no deja de crecer desde 2014. Esto es debido a que principalmente no se persigue a quien profana un templo. Por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, en muchos partidos lo celebraron, pero en España se atacaron 11 templos, 11 iglesias, pues por parte de las feministas radicales. Preocupante. Para finalizar, ¿qué se podría hacer frente a estos ataques que sabemos son un problema grande y que causan temor en los creyentes y lleva a que algunos dejen de seguir sus costumbres por miedo? Sí, este año pues hemos llegado hasta los 200 ataques, que es un número muy grande. Y si las personas que nos están viendo pues conocen cualquier ataque a la libertad religiosa acerca de ellos, pueden comunicárnoslo. Nuestra página web es www.libertadreligiosa.es. Siempre pedimos que nos envíen una foto, un documento para saber que de verdad ese hecho ha pasado. Pero además, si es un ataque de odio, si es un delito de odio, por ejemplo, una agresión a una persona, un insulto, un ataque a un templo, pues además de remitirnoslo a nosotros, deben de denunciarlo. En España existen tanto policías como guardias civiles especializados en delitos de odio y deben dirigirse tanto a ellos como a asociaciones como la nuestra de la sociedad civil para que estos casos se contabilicen, se cuenten y podamos ayudarlos. Nosotros creemos que dar a conocer estos delitos no causa un efecto llamada, al contrario, ayuda a reducir la intolerancia que existe hacia los creyentes. Qué importante, estimada María. Muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y esperamos que muchas personas se unan a este llamado. Muchas gracias a vosotros. Para la mayoría de los medios de comunicación social, el único prejuicio aceptable es el anticristianismo. De modo que si el cristiano es agredido, no se presenta como una agresión, se presenta como una reivindicación de los derechos del agresor. Y de modo que nuestros fieles justamente se sienten de alguna manera por esa proyección de esa minoría potenciada por los medios de comunicación, como si ellos tuvieran que de alguna manera recortar su comportamiento, como si ellos estuvieran en falta, cuando los agresores irracionales y extremos están de la parte anticristiana. Eddie, es un miedo creo que tenemos no solo en España, sino en muchas partes del mundo, en donde los cristianos a veces pues, nos dejamos apabullar un poco por esto que tú bien dices es minoría, pero que a veces hace mucha bulla y que tiene mucho poder, y sobre todo ahora en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde hay estas grandes batallas en donde se ataca muchas veces justamente a los cristianos. Es lamentable igual que en España, un país con tantos misioneros desde donde vino nuestra fe, pues esté pasando también esta situación. Así que creo que exige un coraje de todos nosotros el poder salir y demostrar que podemos ser valientes y que nosotros en realidad seguimos a Jesucristo, que es nuestro camino y nuestra felicidad. Es hora de hacernos fuertes del testimonio de esos misioneros y también de los mártires de hoy, que justamente soportan una persecución mucho más severa que la nuestra y dan testimonio del Señor Jesús. Y para hacerlo, ayudarnos, ser parte de comunidades y ayudar a que se constituyan comunidades que nos ayuden a ser fieles al Señor Jesucristo ante esta ola de persecución y gloriosamente fieles, orgullosos de Él y de su evangelio. Y bueno, amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Polonia prometen mayor sensibilidad para atender víctimas de abuso. Consagran Brasil al Inmaculado Corazón de María. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. En Polonia, los obispos prometieron mayor sensibilidad para atender a víctimas de abuso sexual clerical. Ante la crisis de abuso sexual clerical que afecta a la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Polonia pidió unir esfuerzos para identificar y eliminar los factores que conducen a este crimen y también adoptar una actitud de mayor sensibilidad para atender a las víctimas. En una carta leída el 26 de mayo, los obispos pidieron apoyo para los educadores y cuidadores de niños y jóvenes en jardines de infancia y escuelas. Además, solicitaron que todas las instituciones administradas por la Iglesia se conviertan en hogares seguros para los menores. Al inicio de la misiva, los prelados reconocieron no haber actuado con diligencia ante las situaciones de abuso y señalaron la necesidad de restaurar una vida normal para las víctimas, así como reconstruir la confianza en los sacerdotes y obispos.
Asimismo, expusieron algunas de las medidas que están tomando en Polonia para abordar esta problemática, incluidos los programas de capacitación para la prevención del abuso en las diócesis y congregaciones religiosas. Cabe indicar que la Carta de los Obispos fue motivada por el documental Simplemente no se lo digas a nadie, que presenta acusaciones contra sacerdotes en Polonia que habrían abusado de menores y fueron cambiados a diferentes parroquias. El documental provocó un debate nacional en el país y, de acuerdo a los obispos, los hizo conscientes de la magnitud del sufrimiento que experimentan las víctimas. Saludamos que los obispos de Polonia asuman la responsabilidad que han tenido por silencios pasados, inacción pasada, encubrimientos pasados y que en adelante no sea así. Y que además las personas que han sufrido esta agresión encuentren en la Iglesia la comprensión y también la justicia que necesitan y que se merecen. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos trae información sobre una importante peregrinación diocesana con niños y jóvenes. Adelante, Matías. Hola Edi, hola Isabel, un fraterno saludo desde la parroquia Nuestra Señora de Luján Porteño, ubicada en el barrio de Flores. Como primera noticia, les comento que la diócesis de Lomas de Zamora vivió una verdadera fiesta de fe al llevarse a cabo la 35ª peregrinación diocesana de jóvenes y niños. Bajo el lema "Vamos con María misionando con alegría", se reunieron chicos de las parroquias, grupos de acción católica, misioneros, scout y colegios para recorrer a pie los 12 kilómetros que distan entre las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y Longchamp. Acompañando esta iniciativa, el obispo diocesano, Monseñor Jorge Lugones, envió un saludo a todos los participantes y colaboradores de la peregrinación, deseando un hermoso día de encuentro y destacando el fervor y el ánimo de los niños, adolescentes y jóvenes también. Seguimos con más noticias en el marco del 15º aniversario de la canonización de San Luis Orione. Las comunidades que integran la familia orionita celebraron a su fundador en la República Argentina, en Paraguay y también en Uruguay. Se realizaron actividades tales como una muestra fotográfica en el Cotolengo de la localidad de Claypole y una kermés organizada por voluntarios y residentes. Dicha celebración contó con la presencia de miembros de la pequeña Obra de la Divina Providencia, las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, el Instituto Secular Orionino, el movimiento laical y demás realidades que conforman esta familia carismática. En otro orden de noticias, la obra Infancia y Adolescencia Misionera celebró su 176 aniversario, por lo que hubo variadas actividades y una gran presencia juvenil. En la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz se realizó un taller para animadores y un encuentro de adolescentes misioneros. La Diócesis de Concordia contó con un taller de profundización, mientras que en la Arquidiócesis de Paraná se desarrolló un campamento de adolescentes. Cabe destacar que actualmente las obras misionales pontificias están presentes en más de 117 países, con la tarea de fomentar la animación y el verdadero espíritu misionero. Amigos, estas fueron las principales noticias de la Iglesia en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Muchas gracias, Matías, por esta información. Y bueno, qué importante es fomentar en nuestros niños la infancia misionera. Realmente me quedo con esta reflexión y me acuerdo muchísimo de cómo yo misma, cuando estaba en el colegio y cuando era chica, pues tuve la formación en infancia misionera y nos hacían rezar por todos los continentes. Y aunque tenía pocos años, eso quedó grabado en mi corazón. Y creo que eso es lo que pasa cuando educamos a nuestros niños, justamente en esta formación de el ver que hay otras realidades, el rezar por otras realidades, esa salir en misión, ese evangelizar y pensar en las otras personas que tanto también necesitan de Dios. Así que valoremos mucho a estos pequeños que se forman y que empiezan a conocer la fe. Nosotros promovámosla también desde la infancia misionera.
Por otro lado, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, junto a autoridades eclesiales, políticos y representantes de varios movimientos católicos, rezaron durante la consagración del país al Inmaculado Corazón de María. Hace unos días, Brasil fue consagrado a la Virgen María. En el acto participó el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, algunos políticos y representantes de movimientos católicos. Según medios locales, el acto fue ideado por el diputado Eros Biondini junto a la Congregación Mariana y otros grupos católicos. La consagración, que tuvo lugar en el Palacio del Altiplano, sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal brasileño, contó con la firma del jefe de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Floriano Peixoto, y de Monseñor Fernando Rifán, obispo de la Administración Apostólica San Juan María Vianney. Por su parte, Peixoto afirmó que por deseo del presidente Bolsonaro, todas las dependencias públicas del palacio son espacios donde se profesa la fe cristiana. Además, se informó que la imagen de la Virgen de Fátima que estuvo durante la consagración se quedará en el Palacio del Poder Ejecutivo. Como se recuerda, si bien el presidente Jair Bolsonaro no profesa la fe católica, en varias ocasiones se ha declarado respetuoso y cercano, ya que los fieles católicos representan a la mayoría de cristianos en Brasil. Qué hermoso ver nuestra fe y nuestros valores representados también a nivel del Estado, justamente reconocidos. La imagen de la Virgen de Fátima permanecerá en un lugar de honor en el Palacio Presidencial. Este asedio mediático del que hablamos en gran parte es una consecuencia de nuestra irresponsabilidad cuando votamos. De modo que elegimos gente contraria a nuestra religión y eso es replicado por los medios. Qué bueno ver en Brasil la diferencia que hace que una persona que comparte los valores de la población sea elegido presidente. Y hoy nos encontramos conectados vía Skype con el padre Mario Arroyo, quien es doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz de Roma y catedrático de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, que trabaja desde hace mucho tiempo con jóvenes, también denominados millennials, respondiendo a muchas de sus inquietudes y los desafíos que enfrentan en el mundo de hoy. Padre Mario, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, encantado de estar nuevamente con ustedes en EWTN. Pues tú dirás qué les puedo decir a esta distancia. Padre, sí, queremos por favor, sabemos que actualmente usted lidera un nuevo proyecto en YouTube justamente enfocado a jóvenes que se llama Teología para Millennials, en donde responde a temas diferentes de fe. Hace unos días publicó un video en el que responde a la pregunta: ¿la iglesia está obsesionada con el sexo? ¿Nos podría por favor contar un poco de la respuesta a este cuestionamiento? Bueno, la iglesia no está obsesionada por el sexo, al contrario, considera el sexo un don de Dios, pero sí se da cuenta de que es una realidad muy importante que no se puede banalizar, porque de cómo viva yo el sexo se desprende cómo comprendo yo mi cuerpo, qué entiendo por ser persona y cómo entiendo mi felicidad como persona. Y finalmente eso tiene consecuencias para la familia, cómo estructuraré mi familia e incluso para la sociedad. Por eso la Iglesia se ve en el deber de dar su opinión, su luz acerca de este tema. Padre, y usted que trabaja con jóvenes y que conoce sus inquietudes y muchos de sus principales desafíos, ¿qué consejo le daría a los padres de familia que son quienes tienen la misión de educar para hablar de sexo con los hijos? ¿Cómo se pueden acercar y enseñarles el verdadero sentido y fin de la sexualidad? Hablarles con total naturalidad y espontaneidad desde que son muy pequeños, porque toda esa información acerca de la sexualidad la van a recibir a través de las redes sociales, a través de Internet. Entonces, mejor que primero hablen los padres con ellos sin ningún tabú, con naturalidad, adecuándose a su capacidad de comprensión y que estén siempre dispuestos a responder cualquier tipo de dudas que les puedan mantener y sabiendo que lo más valioso que pueden tener de sus hijos es su confianza. Por eso que tengan la capacidad de crear amistad para que los hijos vayan y les pregunten a ellos cuando tengan una natural inquietud al respecto. Muchas gracias, Padre Mario Arroyo, por estar con nosotros en EWTN Noticias y cuéntenos, por favor, las personas dónde pueden seguirlo para ampliar estas y otras informaciones. Muchas gracias por haberme invitado. Pueden seguirme en el canal de YouTube Teología para Millennials. También hay una página de Facebook del mismo nombre, Teología para Millennials, y un grupo de Instagram, Teología para Millennials.
y un blog también en WordPress que se llama Teología para Millennials. A través de cualquiera de sus canales son bienvenidas sus preguntas para seguirlo alimentando y respondiendo las inquietudes reales de los jóvenes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Qué bueno saber que contamos con Teología para Millennials en YouTube para estar mejor formados y tener mejor criterio católico actualmente. Y para terminar, amigos, escuchemos lo que dijo el Papa Francisco en su audiencia de hoy. El Evangelio se concluye con la resurrección y ascensión de Jesús. Y a partir de ahí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la sobreabundancia de la vida del resucitado en la Iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo permite que entremos en una comunión personal con Dios y que participemos en su voluntad salvífica universal, adquiriendo la capacidad de pronunciar una palabra que sea limpia, libre, eficaz, llena de amor a Dios y a los demás. El resucitado hace que vivamos el tiempo presente sin temor ante lo que acontecerá, porque Dios se manifiesta en el hoy de la historia y nos invita a reconocerle allí. Nos enseña a no fabricarnos una misión particular a nuestra medida, sino a pedir mediante la oración perseverante que el Padre nos dé la fuerza misionera para llegar a todo el mundo y vivir en comunión con los hermanos. Estimados televidentes, nos ha ganado el tiempo, pero apliquemos estos consejos del Papa en nuestra vida. Saben también que pueden seguirnos en las redes sociales, que ahí pueden ampliar estas y otras informaciones. Además, también nos pueden escribir al correo electrónico para que sugieran temas que quieran que toquemos también aquí en el noticiero. Muchas gracias y hasta pronto.